El cuento. El cuento es una narración corta, oral o escrita, donde el escritor cuenta a los lectores una historia, es decir, una situación donde un reducido número de personajes participa en una sola acción o conflicto. Por lo general, la trama es inventada por el escritor y puede ser fantástica, con actores y situaciones imposibles en la realidad, o bien puede ser verosímil, con personajes y situaciones que pertenecen al mundo real. La novela, en cambio, cuenta con una narración más larga y presenta un mayor número de protagonistas desarrollados a través de distintas historias interrelacionadas. Partes del cuento. Introducción o planteamiento. La parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Desarrollo nudo. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Desenlace o final. Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. Características del cuento según Julio Cortázar. No hay leyes para escribir cuentos. Solo cabe hablar de puntos de vista, ciertas constantes que le dan una estructura al género. De por sí, no susceptible de ser encasillado. Es una síntesis viviente y a la vez una vida sintetizada, una fugacidad en una permanencia, dado que el género se mueve en un plano donde se desencadena una batalla entre la vida misma y la expresión escrita. El cuento parte de la noción de límite. En primer término de límite físico. En efecto, el cuentista se ve precisado a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sea significativo, que no solamente valga por sí mismo sino que sea capaz de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura. En un buen cuento, existe cierta tensión, que debe manifestarse desde las primeras palabras o escenas.